Entonces, bueno, vamos a cerrar entonces estas mini sesiones que vimos de algunos biofermentos, cerrando con kombucha. Entonces, un poco de historia respecto al kombucha, pues quizá la más antigua tiene que ver con un monje tibetano, ¿no? en el 414 a.C., que pues era como buen monje tibetano, pues amante de la naturaleza. Este señor se llamaba Kombu. Entonces, en uno de sus viajes se le obsequia al emperador Inkyo el brebaje, ¿no? Desarrollado, y pues de ahí es que viene su nombre, ¿no? A lo mejor van a ver esta historia en varios de los artículos o libros que lean respecto al kombucha, y por de ahí que viene su nombre, ¿no? Como té de kombu, que eso significa kombucha, ¿no? Durante el 221 a.C., también se sabe que la dinastía Qin, una dinastía china, la apreciaba por sus efectos estimulantes y curativos, y empezó a difundir un poco esta situación, este cultivo, ¿no? En estos países, sobre todo del Oriente, Medio Oriente, ¿no? Hasta que, bueno, llega ahora más recientemente hacia nosotros, ¿no? Sin embargo, nosotros ya teníamos pues nuestro cultivo, ¿no? Nuestro cultivo fermentado, del cual hablamos la sesión pasada, propio de Mesoamérica, que son los tibicos, ¿no? O el kefir de agua. Entonces, bueno, quizá algunas de los múltiples beneficios que se le atribuyen al kombucha, pues es que es antioxidante, y es que es rico en estos polifenoles que tienen esta propiedad, pero además también tienen propiedades, por ejemplo, vasodilatadoras y antiinflamatorias. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más de las propiedades vasodilatadoras. Es hidratante, ¿no? Por ejemplo, cuando los deportistas, estos que corren mucho o hacen caminata, se quieren hidratar, ¿no? Es decir, que quieren que todas sus células estén en perfecto estado para estar funcionando, pues no solo ocupan agua, ¿no? Ocupan estos electrolitos que tienen una muy buena cantidad de minerales. Entonces, en ese sentido, esta bebida de kombucha también es hidratante, ¿no? Ya que tiene una alta cantidad de vitaminas y de minerales. También tiene propiedades antibacterianas, en particular, pues por la producción de ácido acético, o comúnmente llamado vinagre, ¿no? El vinagre, solo por el pH, inhibe el crecimiento de muchas bacterias. Muchas de las bacterias, por ejemplo, que causan daños, como ya hemos hablado en múltiples ocasiones, por ejemplo, Escherichia coli o Shigella, que les gusta vivir a pH 7, ¿no? Igual pueden soportar hasta pH 5, pH 8 hacia arriba, pero no estos pHs que tiene el kombucha, ¿no? Que van del 2 a 4. Entonces es una manera de inhibir el crecimiento de ese tipo de bacterias. También, pues tiene propiedades digestivas, en el sentido de que es una bebida con probióticos, ¿no? Ya hemos hablado de los probióticos, que son bacterias o microorganismos en general que van a colonizar el tracto digestivo, ¿no? Es decir, van a quedarse de manera, pues no para siempre, pero sí momentáneamente residiendo en el tracto y ayudándonos a digerir todo lo que nosotros no podemos digerir, ¿no? También en este sentido del aporte que tiene este cultivo hacia enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, ¿no? Relacionadas en particular al colesterol. Este cultivo ayuda a bajar los niveles de colesterol LDL, que le llaman el colesterol malo. A lo mejor han oído hablar del colesterol malo y el colesterol bueno. Y aumenta los del HDL, que son el colesterol bueno, ¿no? El colesterol LDL, por sus siglas, está en inglés, ¿no? Son lípidos de baja densidad, ¿no? Low density lipids.
Entonces, estos lípidos de baja densidad son los que van y tapan las arterias, por ejemplo, ¿no? Y son los que causan trombosis o estas situaciones, ¿no? En enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, decíamos que el colesterol es muy importante y que sí debe de estar en nuestra dieta porque el colesterol forma, por ejemplo, parte de nuestras membranas. Le da rigidez a nuestras membranas, a nuestros tejidos, si no seríamos como una especie de fluido extraño, ¿no? Entonces, es importante y además es precursor de muchas hormonas, ¿no? Entonces, sí es importante que lo consumamos. Sin embargo, este colesterol de alta densidad es el que queremos que se mantenga, mientras que el de baja densidad es el que llaman colesterol malo, ¿no? Ahora, también ayuda al funcionamiento del hígado y de los riñones, ya que muchos de estos microorganismos que forman el kombucha, que están presentes en el kombucha, producen enzimas que ayudan a digerir varios de los alimentos que nosotros producimos. Entonces, de alguna manera le quitamos ahí carga al hígado y a los riñones. Pero también, no solo eso, sino que también forma precursores de algunas de las enzimas hepáticas. Ya hemos visto también, veíamos en la sesión de los búlgaros, por ejemplo, cómo este tipo de ácidos orgánicos tienen impacto sobre el sistema inmune. Y entonces cómo nos ayudan a no enfermarnos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, estimulan la parte de la producción de macrófagos. Los macrófagos son como unas células muy grandes del sistema inmune que reconocen, ¿no? O de repente atrapan algo que entra en nuestro cuerpo. Y entonces, sin saber si es extraño o no, van y se lo presentan a otras células. Y estas otras células dicen, ah, esto sí lo conocemos o no lo conocemos. Y a lo mejor si lo conocen, lo marcan, ¿no? Como que es un patógeno o como que es un alimento, ¿no? Y ya de ahí pues se va a diferentes vías, ¿no? Para, si es un patógeno, pues atacarlo como debe ser, ¿no? También pues ya vamos a ver que en su preparación a lo mejor nos podemos medio asustar ahí porque requiere grandes cantidades de azúcar. Sin embargo, al final de la fermentación vamos a ver que esta es una bebida baja en calorías, ¿no? Tiene hasta 30 calorías por cada 100 mililitros. Ahorita vamos a verlo también en concentraciones de gramos de azúcar por litro. Entonces, bueno, un poco a forma de resumen, ¿no? Les voy a compartir también esta revisión de los beneficios a la salud y de los compuestos nutricionales del kombucha, ¿no? Y los metabolitos que tienen. Si ustedes quieren ir un poquito más a fondo, ver que esto no solo es una cuestión de que me dijo tal persona, me lo dijo la vecina, ¿no? Sino que es algo que ya se ha venido estudiando desde hace bastantes años y me parece que esta revisión es bastante accesible, es del 2018, ¿no? Y que tiene pues datos que ya se comprobaron científicamente, ¿no? En particular les decía justo que los polifenoles tienen actividad desintoxicante y antioxidante y durante la fermentación pues se producen varias vitaminas, ¿no? De las vitaminas B, que a veces cuando también pues nuestro sistema está como inmunodeprimido, nos sentimos mal, hay veces que nos recetan complejo B, a lo mejor les ha pasado en algún momento en su vida. Entonces, bueno, el kombucha produce estas vitaminas, ¿no? B1, B2, B6, B12, vitamina C, que es muy importante, por ejemplo, para como antioxidante, pero también para protegernos en los resfriados, diferentes coenzimas que les decía que forman, son parte de estas enzimas hepáticas, ¿no? Que nos ayudan a desintoxicarnos. La producción de ácido acético permite mantener pues un control de pH, ¿no? Y que además que ejerce este control como una especie de agente antimicrobiano para eliminar microorganismos no deseados, ¿no? Uno quizá de los más importantes compuestos que tiene esta bebida, a diferencia, por ejemplo, del kefir de agua, es el ácido glucurónico,
¿no? Que es desintoxicante, tiene esta situación de los antioxidantes, la biodisponibilidad de varios de los nutrientes. Tiene un alto contenido de minerales, ya vamos a ver de dónde vienen estos minerales. Ayuda, como decíamos, a subir estos niveles de lípidos de alta densidad. Y además otras enzimas, ¿no? que nos permiten hacer una mejor digestión de los compuestos que nosotros no podemos digerir por nosotros mismos, ¿no? Ya sabemos que nuestra microbiota intestinal nos ayuda muchísimo a digerir y a poder asimilar muchos de los nutrientes que nosotros no podríamos. En el caso, por ejemplo, de las celulosas, ¿no? Que están contenidas en todos los alimentos de origen vegetal. Es un tipo de azúcar que nosotros, los humanos, con nuestras propias enzimas no podríamos degradar, ¿no? Y por lo tanto, pues no podríamos aprovechar esos nutrientes. Hay presencia de etanol, ¿no? Porque ya vamos a ver ahorita en la composición base del kombucha, pues hay varias levaduras que básicamente se dedican o en el proceso de fermentación producen alcohol. Sin embargo, están muy bajas concentraciones, no llega ni siquiera al 0.5%, ¿no? En la concentración de alcohol. Entonces tampoco es que nos vamos a embriagar tomando kombucha. Y como les decía, es una bebida pues baja en azúcar, ¿no? Porque pues es justamente la fuente de carbono que necesitan estos bichos que viven ahí para sobrevivir, ¿no? Entonces no hay que tener cuidado de eso. Ahora, el kombucha, ¿no? Hay muchos fermentos en los cuales dicen, ese es un SCOBY, ¿no? Pero al cual yo he visto que más le dicen SCOBY es a la kombucha, ¿no? Y SCOBY viene de las siglas en inglés que es Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, que es cultivo simbiótico. Ya decíamos que viven en simbiosis, son especies que cohabitan el mismo espacio y que se benefician unas de las otras, ¿no? De bacteria y levaduras, ¿no? Eso significa SCOBY. Y mucha gente le dice al kombucha SCOBY, ¿no? Y está bien, o sea, está en lo cierto, ¿no? Pues es este cultivo simbiótico de bacterias y de levaduras, pero también en ese sentido podríamos decir a los gránulos de kefir SCOBY de manera como amplia, ¿no? También a los tíbicos, porque son cultivos simbióticos. Pero bueno, yo sí he visto que más se refieren mucho más al cultivo de kombucha, ¿no? También hay otras personas que le dicen hongo de kombucha, quizá por su textura, ¿no? Si ustedes lo han visto, lo han tocado, es como gelatinoso, ¿no? Es gordito. Entonces, bueno, da como esta sensación de estar tocando un hongo. Y sí hay hongos ahí, ¿no? Que son las levaduras, pero no es en ese sentido. Vamos a ver que la diversidad de los SCOBYs de kombucha son mucho menos diversos que los búlgaros y que el kefir de agua. Si se acuerdan de más o menos el core de las levaduras y de las bacterias que formaban este cultivo, pues verán que esta lista pues es mucho más pequeña, ¿no? Entonces, digamos que este sería como la conformación básica y vamos a ver que encontramos bacterias del género Acetobacter, que son bacterias aerobias que producen ácido acético y el ácido glucurónico, como Acetobacter gilinoides o Acetobacter cetogenum. Estas bacterias también las encontrábamos en los otros dos kefir, ¿no? Saccharomyces, ¿no? Que son estas levaduras que van a producir alcohol, son aerobias y aerobias facultativas, es decir, que pueden crecer con o sin oxígeno. Y aquí encontramos Saccharomyces ludwigi, Saccharomyces apiculatus, Saccharomyces pombe, Saccharomyces y Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Otra vez esta levadura que a lo mejor ya hemos hablado de ella, ¿no? Que también está presente en otro tipo de fermentaciones, como la de fermentación del pan, fermentación de
de la cerveza, ¿no? También tenemos a Brettanomyces, ¿no? Que también es una levadura que va a producir alcohol, pero también ácido acético. Lactobacillus y Pediococcus son géneros que a veces se encuentran, pero a veces no se encuentran en todos los kombuchas, ¿no? Pero serían bacterias aerobias que producen ácido láctico y los hexapolisacáridos, ¿no? Lo que le llaman el hotel de Scoville. Esta matriz, ¿no? De hexapolisacáridos. ¿Se acuerdan que también era Lactobacillus brevis quien hacía estos hexapolisacáridos en el kefir? Y estas otras dos especies son importantes porque hay gente que confunde el SCOBY de kombucha con el cultivo que se llama, o también le llaman madre de vinagre. Entonces es importante que hagamos esta distinción porque la kombucha, a lo mejor si ustedes ya saben, pero si no, a lo mejor lo intuyeron en esta imagen donde se ve cuáles son los materiales básicos. Se ve aquí que es el azúcar, pero también es té verde o té negro, más el SCOBY, ¿no? Entonces, la madre de vinagre en realidad se alimenta y obtiene sus nutrientes del azúcar, igual que el kefir de agua, ¿no? Que los tibicos. Sin embargo, la kombucha necesita forzosamente obtener sus minerales y sus bacterias, ¿no? Sus bacterias y levaduras del té, ¿no? Entonces, por eso van a ver estos nombres muy específicos, por ejemplo, Gluconoacetobacter kombucha, que es una bacteria anaeróbica que se alimenta del nitrógeno del té y produce ácido acético glucónico y forma parte del SCOBY. Y Saccharomyces kombuchensis, que es una levadura que produce alcohol y que ayuda mucho a la carbonatación, es decir, durante su fermentación produce CO2, ese CO2 decíamos que cuando se disuelve en el agua forma ácido carbónico, que es lo que le da como ese efecto carbonatado, refrescante de burbujas, ¿no? a nuestra bebida. Y pues también contribuye a la formación del SCOBY, ¿no? de esta matriz de hexapolisacáridos. Entonces, por eso no hay que confundir este cultivo. A lo mejor en apariencia son muy similares, ¿no? Y la madre de vinagre. La madre de vinagre, si ustedes la quieren hacer, es fácil de obtenerla. Lo que tienen que hacer es como cortar manzanas o hacer un puré de manzana y ponerlo en una solución de agua con piloncillo o con azúcar. Y entonces lo van a dejar ahí 2 días y después de 2 días le sacan las manzanas y ya lo van a dejar ahí. Y después de 2, 3 meses van a ver que se va formando esa masa, ¿no? Que, como les decía, solo se va a alimentar de agua con piloncillo. Con eso ustedes la pueden estar alimentando y obteniendo, pues sí, como vinagre, ¿no? Vinagre de manzana. Hay veces que va como perdiendo un poco lo que le llaman fuerza, ¿no? Pero lo pueden como reactivar poniéndole unos trocitos de manzana otra vez, ¿no? Entonces, Abril nos dice que ella tiene madre de vinagre y pensaba que era lo mismo. No, no, no. El kombucha tiene que ser un fermento a partir del té. Ahorita vamos a ver específicamente del té. Pero igualmente es un cultivo que es muy rico, ¿no? Es muy nutritivo y que también se puede aprovechar en este sentido, ¿no? También son bacterias probióticas, tienen todos estos efectos que ya veíamos eh, antiinflamatorios, ¿no? Que es muy importante la actividad antiinflamatoria porque decíamos que está relacionada a la prevención de cáncer, porque el cáncer está asociado justo a efectos inflamatorios, ¿no? Un sitio que constantemente se está inflamando, en particular, por ejemplo, de cáncer de colon, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que está ocurriendo en la kombucha, ¿no? Nosotros vamos a alimentar con sacarosa, nuestro azúcar común, ¿no? El azúcar de mesa que nosotros ocupamos es sacarosa,
esta sacarosa van a romperla las levaduras, lo van a dividir en glucosa y fructosa. La glucosa pues ya es una fuente mucho más asimilable para todas las bacterias que están ahí, que van a formar el ácido glucónico y el ácido glucurónico, y también el ácido acético, ¿no? En fermentaciones distintas, pero todas a partir de la glucosa. A partir de la fructosa, pues también esta fuente de carbono va a ser muy atractiva para otro tipo de bacterias, ¿no? Este tipo de fermentación es una fermentación anaerobia, mientras que estas bacterias que viven por acá, por el otro lado y de manera simultánea, en presencia de alcohol, van a romper la fructosa y convertirla en ácido acético, por ejemplo, pero también algunas bacterias van a tomar el etanol que es producido por las levaduras y lo van a transformar en ácido acético. Entonces es por eso que no tiene un alto contenido de alcohol, aunque sí tiene varias levaduras, bastantes, no es el principal producto, ¿no? Porque también ese etanol, ese alcohol que se está produciendo, es convertido en ácido acético por otro tipo de bacterias, ¿no? Y por ahí también entran otro tipo de bacterias importantes, ¿no? Como, como esta, que lo que hace es agregar moléculas de glucosa en celulosa, ¿no? La celulosa es un polisacárido, es decir, que son varios azúcares unidos, ¿no? Y les decía que forma parte importante de las paredes de las plantas, pero esta celulosa al final es un prebiótico, decíamos que es alimento para los microorganismos que viven o que están colonizando nuestra microbiota intestinal. Entonces, hay algunos que no les gusta como tal la glucosa, que prefieren la celulosa, ¿no? Y entonces esta bacteria lo que hace también es agregar esa glucosa en esta otra forma que es celulosa a manera de prebiótico, ¿no? Entonces es muy interesante y este es un esquema muy simplificado como de las múltiples reacciones que están ocurriendo en nuestro kombucha por presencia de varios de estos microorganismos. Entonces, decíamos que ningún cultivo era igual al otro, ¿no? Hablábamos justo de la fermentación de los panes, ¿no? ¿Se acuerdan en Italia, donde les dieron el mismo inóculo, las mismas levaduras, el agua, la harina, todo igual, y al final cada pan tenía una diferente composición microbiana? Pues así va a pasar, ¿no? Porque va, estas levaduras y bacterias van a depender del tipo de té que usamos. Ahorita vamos a ver los diferentes tés que podemos ocupar. Del azúcar que ocupemos también, eso va a ser importante. De la fuerza del té, hay algo que le llaman la fuerza del té, que está asociado a la fermentación de y a la cantidad de teína, por ejemplo, que es una molécula que también en este sentido de la historia al principio, ya ven que les decía que era una bebida considerada como energética, ¿no? La teína tiene acciones similares, o tiene receptores similares a los que tiene, por ejemplo, la cafeína. Entonces, si nosotros no podemos tomar café por alguna razón, a lo mejor podemos tomar té y podemos tener algunos de estos efectos, ¿no? El tipo de agua también, eso va a depender, ¿no? No es lo mismo que se ocupe agua, decíamos, de Ciudad Universitaria que agua de la que llega en Iztapalapa, ¿no? El tiempo de fermentación, este es un aspecto muy, muy importante en el cultivo de kombucha. Ya vamos a ver que hay diferentes tiempos en los que podemos detener la fermentación y eso va a depender un poco, o más bien de nuestro gusto. Yo les voy a hacer algunas recomendaciones también del tiempo de fermentación y la temperatura. Hay un artículo súper interesante del efecto que tiene la temperatura para tener ciertos sabores o tener otros sabores, ¿no? Pero bueno, igual eso ya está como muy específico, muy clavado, pero bueno, es decir que cada kombucha
pues se va a alimentar de nosotros, incluso de las bacterias que nosotros tenemos en nuestras manos, va a seleccionar algunas de ellas también, las va a formar parte de nuestro cultivo, ¿no? Entonces, bueno, para empezar nuestra fermentación, pues requerimos de un contenedor y de la misma manera que hablamos del kefir o los búlgaros y de los tibicos, pues necesitamos un contenedor que no reaccione con la cantidad de ácidos orgánicos que vamos a estar produciendo, ¿no? Son esos ácidos quienes en realidad nos causan un efecto benéfico en nuestra salud, ¿no? Decíamos que el vidrio pues es excelente porque es como inerte, no reacciona con los ácidos orgánicos. Algunos plásticos se pueden ocupar, pero algunos también empiezan a liberar químicos indeseables como los BPAs, a lo mejor han escuchado de ellos. Las cerámicas, muchas de ellas en su pintura, pues en su elaboración tienen plomo, ¿no? Hay algunos trastes ahora de porcelana que son grado alimenticio y que se pueden utilizar para estos fines, ¿no? Y el metal casi que está prohibido, ¿no? Porque incluso dentro de los aceros inoxidables hay calidades, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, como sabemos, cuando vimos pH y la disponibilidad de nutrientes, veíamos que eh, algunos metales, sobre todo, por ejemplo, el aluminio, ¿no? Y muchos de esos se disuelven a pHs ácidos. Entonces, lo que vamos a hacer si tenemos nuestro cultivo en un recipiente de metal es que se va a estar disolviendo ese metal y nosotros nos lo vamos a estar tomando, ¿no? Entonces, eso no es nada saludable, no es bueno para nosotros. Entonces, bueno, al menos que sí sea acero inoxidable, que ustedes lo sepan, pueden ocupar ese tipo de recipiente para fermentar, pero en general, pues casi que se prohíben los metales, ¿no? En este tipo de cultivos. No, el metal tampoco lo tendríamos que tener, por ejemplo, en los coladores, ni en los embudos, ni en las cucharas, ¿no? De preferencia, pues mejor que sean de plástico. Y los recipientes, pues los mejores son los de vidrio, ¿no? Estos cultivos decíamos que los tenemos que tapar también, ¿no? Los tenemos que tapar porque no queremos que lleguen hormigas que van a ser atraídos por el aroma de dulce, ¿no? Que va a tener nuestro té inicial, va a ser muy, muy dulce. Y las mosquitas de la fruta, ¿no? Que también son atraídos un poco por el CO2, pero también por el aroma vinagrado, les encanta, entonces las mosquitas van a estar por ahí y no queremos que dejen sus huevecillos, sus larvas por nuestro cultivo y que después pues se contaminen, ¿no? Que además son vectores de contaminaciones por hongos, ¿no? O sea, a lo mejor que se pare una mosquita eventualmente en tu kombucha no le va a hacer nada, pero en sus patitas trae esporas de hongos, ¿no? Entonces, ese es el problema. Podemos ocupar decíamos, una manta de cielo cerrada, ¿no? Si no es muy cerrada, la podemos como justamente doblar varias veces para cerrar el poro. Podemos ponerle servilletas o podemos poner algún filtro de café, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá, pues más o menos todo lo que ya habíamos visto, medio que se repite, ¿no? Ahora, otras cosas que podemos tener y que ya también que se comparten por ejemplo, con los tibicos, es el uso de estas botellas Grolsch, ¿no? O Airtight, que también les llaman así, que ven que tienen un sello, ¿no? Esto no permite que se escape ningún gas, en particular el gas que no queremos que se escape es el CO2, para que tenga esta situación de que sea como más un refresco, ¿no? Pues el embudo, los coladores, las cucharas. Y es importante
para el seguimiento de este cultivo, ahorita vamos a ver por qué, el tener un potenciómetro o tiras de pH, ¿no? El pH idóneo para saber que ya podemos consumir este fermento es de 2.5 a 4. Entonces, nosotros podemos ir monitoreando el pH y ver en qué momento lo podemos consumir, ya que la fermentación puede ir más lenta o más rápida, ¿no? A lo mejor dependiendo de la temperatura, de la época del año, va a ser más rápida o va a ser más lento. Entonces, si no queremos que se nos pase, pues podemos ir monitoreando, ¿no? Este pH. Incluso, por ejemplo, yo tenía un kombucha que lo dejé mucho tiempo, ¿no? Como unos 4 meses ahí encerrado. Y entonces luego cuando lo quise reactivar, pues le puse el agua, le puse el azúcar y yo veía que no hacía burbujas, ¿no? El hecho de que haga burbujas, pues pues una señal de que se está produciendo CO2, de que hay actividad, ¿no? De que la fermentación está ocurriendo. Sin embargo, yo veía que no pasaba nada y le medía el pH y seguía en 5, ¿no? Y seguía en 5. Y yo decía, ay, ¿pero qué le está pasando? ¿No? Obviamente tardó un tiempo en reactivarse el metabolismo de estas levaduras, de estas bacterias que vivían ahí, y ya después de un rato, otra de las formas, y vamos a ver también más adelante, pues es probarlo, ¿no? Si sigue sabiendo dulce, pues es que no están consumiendo el azúcar y no está pasando nada, ¿no? Entonces mi kombucha no estaba muerto, solo estaba muy, muy, muy aletargado, ¿no? Eventualmente lo logró, pero bueno. Respecto al agua, decíamos que hay que evitar el agua clorada. En este caso también hay personas que dicen, sí, le voy a poner la mejor calidad de ingredientes a mi kombucha, ¿no? Y entonces voy a ocupar, por ejemplo, agua alcalina, porque dicen que tiene muchos beneficios. Y bueno, tal vez sí, eso es otro tema, ¿no? Pero en este caso, nuestro kombucha, les decía, prefiere los pHs ácidos. Entonces, si nosotros ponemos agua alcalina, pues ya estamos generando un medio hostil para el crecimiento de estos microorganismos, ¿no? Entonces, eventualmente vamos a irlo agrediendo, hasta que quizá eliminemos una buena parte de su diversidad, ¿no? Puede ser agua hervida, como yo les decía. Incluso una diferencia con el kefir de agua que veíamos, donde decíamos que no podíamos utilizar, o de preferencia, no utilizar el agua que venía en estos filtros con la tecnología de ósmosis reversa. Hay que saber también si nosotros tenemos instalados este tipo de equipos de filtración en nuestras tarjas, por ejemplo, saber qué tecnología ocupan. Utilizan filtros EPA, utilizan filtros de carbono activado, utilizan ósmosis reversa, qué tipo de tecnología ocupan. Porque decíamos que esta tecnología le quita los minerales al agua, ¿no? E incluso veíamos formas, les compartí algunos tips de cómo podíamos remineralizar esa agua, ¿no? Si es que la obteníamos por osmosis reversa. Sin embargo, en este caso no nos importa tanto que se quede sin minerales, porque los minerales vienen de otra fuente, ¿no? No vienen directamente del agua, vienen del té, ¿no? Entonces el té, que es algo muy importante, ¿no? Que hace diferente a la kombucha de la madre de vinagre, es este té, ¿no? Que es la fuente de minerales y de nitrógeno. Este té tiene que ser Camellia sinensis. Es muy importante que yo les haga esta observación, porque a veces cuando compramos té verde, por ejemplo, hay muchas especies de plantas que les llaman té verde, ¿no? Entonces, tenemos que ver para el cultivo de kombucha que sea esta especie, Camellia sinensis. Entonces, hay que revisar en la cajita o en los medios que se tengan para verificar de qué especie es ese té, que diga esto, ¿no? Camellia sinensis. El té, ¿no? Esta planta, estas hojas de Camellia sinensis se pueden fermentar totalmente, hojas totalmente fermentadas, le llamamos té negro,
y digamos que es el preferido para hacer estas fermentaciones de kombucha, ¿no? Algunas marcas a lo mejor han visto son Ceylon o el English Breakfast o el Darjeeling, ¿no? Son té negro de Camellia sinensis. Hay que evitar los que tienen algún tipo de aceites como el Early Grey o el chai. A lo mejor, a lo mejor no lo saben todos, pero algunos de los tés les agregan aceites esenciales, sobre todo como para resaltar sus aromas, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, del té de manzanilla. Muchos de los tés de manzanilla les agregan aceite esencial de manzanilla. Entonces, lo que pasa con los aceites es que durante la fermentación como que se arrancian, se oxidan de tal forma que después dan un sabor un poco feo. Entonces, bueno, pero si a ustedes no les importa o les parece que el sabor es agradable, pueden incluso hacer una mezcla. Ahorita vamos a ver. Está también el té de oolong, ¿no? Que da como un sabor más suavecito, afrutado. Son hojas parcialmente fermentadas. Y cuando ustedes hacen, por ejemplo, la infusión de té negro, les da una coloración como, como más dorada, híjole, como maple, ¿no? Como ese color. Mientras que si lo hacen con oolong o con té verde, les da como coloraciones mucho más claritas, ¿no? El té verde, pues también debe ser Camellia sinensis, es una fermentación más rápida, no tiene, la fermentación no es en las hojas, ¿no? Esto de la fermentación más rápida es que los componentes que están, los minerales y el nitrógeno que están en estas hojas, permite que nuestra fermentación sea más rápida. Más rápida no significa que sea mejor, ¿no? Sin embargo, si nosotros estamos empezando en el cultivo de kombucha, va a ser importante que nuestra fermentación sea rápida, porque si ustedes tienen esa solución azucarada durante mucho tiempo, pues es más probable que llegue a contaminarse, ¿no? Por un tanto por nuestra inexperiencia, pero simplemente porque es una fuente de nutrientes muy rica, ¿no? Y atractiva para muchos bichos. Entonces, es, en ese sentido, si ustedes van a empezar, igual pueden empezar con té verde. Yo en lo particular hago una mezcla. Siempre pongo la mitad de té negro y la mitad de té verde en mi cultivo, ¿no? Dice, las hojas son frescas si se ponen las hojas o la pura infusión. Ok, solo es la infusión, solo ocupamos la infusión y las hojas pueden ser frescas de té verde si tienes Camellia sinensis. Este es un arbusto, ¿no? Si las tienes frescas, las puedes ocupar frescas, pero en general, por ejemplo, el té negro pues ya está fermentado y casi siempre te lo venden seco. Solo vamos a ocupar justo el té. Ahorita vamos a ver qué cantidades, ¿no? Entonces, algo importante de la infusión que ustedes tienen que saber es cómo hacer una correcta infusión. En este caso, ¿no? Al tratarse de hojas, lo vamos a dejar, por ejemplo, cuando esté muy caliente el agua, podemos sumergir los sobrecitos, por ejemplo, de té y los vamos a dejar no más de 5 minutos. Si ustedes se olvidan del té y lo dejan ahí, se va a empezar a oxidar y entonces va a perder mucho de las cualidades por las cuales nosotros lo estamos ocupando en este cultivo. Entonces es muy importante que a los 5 minutos se retire, se retiren las hojas o las bolsitas del té de la infusión y solo nos vamos a quedar con la infusión. Las hojas y eso hay que retirarlos, ¿no? Les digo, no más de 5 minutos en el agua hirviendo o en el agua muy caliente. Ahora,
Hay veces, hay gente que también les gusta, por ejemplo, cómo queda este té elaborado con el té rojo o el té de rooibos. Entonces se puede hacer una combinación de tés, como les decía antes, pero sí debe tener al menos 25% del té negro, ¿no? Recordando que es de esta especie que se obtienen dos de las especies muy importantes, ¿no? Y específicas de la kombucha, ¿no? Ahora, el azúcar, a diferencia también por ejemplo, del kefir de agua, ya ven que en el kefir de agua yo les recomendaba que utilizaran lo más crudo o menos procesado de azúcar que se pudiera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo les recomendaba utilizar piloncillo o azúcar mascabado. Sin embargo, en este caso, a las bacterias del SCOBY no les gusta tanto ese tipo de materiales, prefieren algo más poco más procesado, ¿no? Más sencillo de romper. Entonces, en este sentido, es mejor utilizar el azúcar morena, el azúcar blanca que ustedes ocupan en sus casas. Ese está muy bien, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que durante la fermentación, pues este SCOBY va a romper los azúcares, formando y liberando aminoácidos, vitaminas, enzimas, minerales y CO2, ¿no? Dióxido de carbono. Entonces, en este sentido hay que facilitarles esta ruptura. Al final de la fermentación, la kombucha va a tener solo 1 o 2 gramos por taza. Si lo comparamos, por ejemplo, con el jugo de manzana tiene 28 gramos de azúcar por taza, ¿no? Entonces, vean que sí es bajito, ¿no? Estos porcentajes. Para quienes conocen un poco más de agentes endulzantes, la rapadura, el sucanat, el turbinado, el piloncillo, incluso las molazas que venden como así, como tal, pues son estos azúcares menos procesados que no son convenientes utilizar para la kombucha. Decíamos que también la miel de abeja, la miel de agave, ya tienen su propia microbiota, ¿no? Su propio perfil microbiano, ya tienen sus propios microorganismos. Entonces, introducirlos en la kombucha sería como una especie de competencia, ¿no? Poner a competir esa microbiota con la del propio SCOBY, ¿no? Entonces, al final eso va en decremento de la salud de nuestra kombucha, ¿no? A largo plazo. Además de que decíamos de las propiedades también ya antimicrobianas que ejercen los bichos que están en estas mieles, ¿no? Tampoco se recomiendan jarabes de maple, ni de coco, ni de arroz, jarabe de maíz, y pues mucho menos aquellos azúcares, por decirlo entre comillas, más bien endulzantes o edulcorantes sintéticos, ¿no? Como el aspartame, el acesulfame, el esplenda, el xilitol, la stevia, que al final no son carbohidratos, ¿no? Entonces es importante evitar ese tipo de edulcorantes y más bien ocupar simplemente azúcar, ¿vale? Ahora, es importante también tener como un té de inicio. Eso quiere decir parte del lote anterior, del líquido, ¿no? Del líquido anterior. Les decía que la kombucha es como muy sensible al tema del pH. Entonces, si no le dejamos un poquito de sus ácidos que ya formó, a veces lo sufre mucho, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengamos este té de inicio. Quizás si nosotros nos regalan un SCOBY, lo mejor sería que nos lo regalaran con un poquito de este líquido. Pero hay veces hay veces que si lo compramos en internet, yo he visto que hay veces que te lo venden como en una bolsita totalmente cerrado y hay veces hasta deshidratado, ¿no? Esa es una de las formas en las cuales también si llegamos a cansarnos de nuestro cultivo, lo podemos deshidratar poco a poco
¿no? Más o menos a 60 grados podemos irlo deshidratando y guardarlo, ¿no? También lo podemos congelar, aunque no se recomienda tanto congelarlo. Entonces, bueno, decía que necesitamos este té de inicio. Imagínense que nos lo regalan o lo compramos y está solo pues el hongo, el SCOBY solo, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es comprarnos un kombucha, ¿no? Un té de kombucha que ahora ya venden en algunas tiendas. Ahora al final les voy a enseñar uno. Y les voy a decir por qué se lo recomiendo. Y si no, pues entonces, si no tenemos esta trampita, ¿no? Del té de kombucha que compramos en la tienda, podríamos utilizar vinagre blanco, ¿no? Solo al inicio. Y entonces, cuando hagamos nuestro primer batch, ¿no? Nuestro primer lote, nuestro primer cultivo, que sí le vamos a agregar un poquito de vinagre, ahorita les voy a decir cuánto, todas estas medidas, ese cultivo les va a saber mucho a vinagre, ¿no? Entonces no les recomiendo que lo consuman, sino hasta el segundo, ¿no? Este sería solo como para iniciar. Entonces, es importante esta parte del té de inicio, que idealmente debe ser de 1/8 del cultivo previo, ¿no? 1/8 del total del líquido donde se va a fermentar nuestro kombucha, ¿no? Y bueno, obviamente necesitamos un SCOBY de kombucha, ¿no? Es el cultivo de inicio, ya sea que nos lo regalen, ya sea que lo compremos, pero también, por ejemplo, en este sentido de comprar la botella de kombucha en el súper, yo de ahí obtuve uno de mis SCOBYs, ¿no? Me compré la botella y consumí casi todo, le dejé como 5 centímetros, súper poquito, y después lo abandoné ahí, ¿no? Lo dejé cerrado, lo dejé en un estante, en mi alacena, y después de unos meses ya vi que estaba ahí formándose el SCOBY, ¿no? Entonces ya lo saqué de ahí, lo recuperé y lo puse en un nuevo té para que siguiera fermentando, ¿no? Entonces ese es uno de los tips que yo les doy si es que ustedes no tienen el SCOBY de kombucha, ¿no? O no conocen a alguien que se los regale, que se los intercambie, ustedes lo pueden así sacar digamos, de cero, ¿no? Porque hay muchos de estos cultivos, sobre todo los que venden la kombucha como bebida viva, ¿no? Hay unos que venden la kombucha ya de manera pasteurizada. Decíamos que en este proceso se eliminan muchas bacterias y levaduras, ¿no? Casi todas. Entonces, algunas de estas tienen posibilidad de hacer unas estructuras de resistencia que se llaman cápsulas y pueden sobrevivir a la pasteurización. Sin embargo, no todas lo van a hacer. Entonces, vamos a tener sus beneficios, pues porque vamos a tener los ácidos y tal, pero no vamos a tener el beneficio probiótico, ¿no? Como tal, los bichos que puedan ayudarnos a colonizar en nuestro tracto gastrointestinal. Entonces, busquen si van a comprar de eso, que sea estas kombuchas vivas. Generalmente, si están vivas y no están pasteurizadas, pues las van a encontrar en el área de los refrigeradores, ¿no? Porque la caducidad de estos productos vivos, pues, no es tan larga, ¿no? O sea, a lo mejor puede durar ahí un mes, dos quizá, pero no mucho, ¿no? Entonces no es que los vayan a encontrar en un estante como si los podrían encontrar si ya están pasteurizados, ¿no? Hay que revisar muy bien el color de nuestra kombucha, si es que nos la regalan, ver que no tenga signos de hongos, que tenga por ahí algunas manchitas negras, naranjas, verdes, manchas blancas, ¿no? En general, pues que se vea saludable. Entonces, bueno, ahora sí, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, primero vamos a preparar el té. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes pueden también, dependiendo de cuánto es que van a consumir de esta bebida, hacer lo necesario, ¿no? Por ejemplo, si ustedes solo van a
dicen, solo voy a consumir medio litro. Algo importante que ahorita vamos a ver un poco es que este cultivo no se consume diario, ¿no? A diferencia de como sí podríamos hacer con los búlgaros y con los tíbicos. Este Perdón, cultivo, maestra, perdón, es que me desapareció la pantalla de lo que está publicando. ¿ya a todos les pasó o sí me pueden ver? Yo sí No, te yo sí, veo. Yo sí lo veo. sí se Yo sí ve. veo. Voy a dejar de compartir un segundo y voy a regresar para ver Ya si hay está, maestra, solución. ya está. ¿Ya? Gracias. Perfecto. Ya está, maestra. Ok. Nada más que me tapa el osito panda. No sé cómo quitar el osito porque según yo ya bloqueé mi video. Pero bueno, entonces les decía que esta fermentación nos va a llevar de 5 a 7 días como mínimo, ¿no? Y puede prolongarse incluso hasta un mes. Entonces, tenemos que, pues justamente calcular nuestro consumo a lo mejor en un mes o en una semana, dependiendo de nuestro gusto, ¿no? Ahorita vamos a ver, pero entonces, si decidimos hacer, por ejemplo, medio litro, para medio litro vamos a ocupar 2 bolsitas, ¿no? O su equivalente en peso en hojas, si es que nosotros lo estamos haciendo con hojas, ¿no? Entonces, 2 bolsitas y vamos a poner 1/4 de taza, que vean que es bastante, ¿no? Y del té de inicio, ¿no? O del agua o del vinagre, vamos a poner media taza, solo cuando vamos empezando. Yo en particular, por ejemplo, reservo no solo el porcentaje del té de inicio, sino un poquito más. Ahorita les voy a decir, por ejemplo, yo casi siempre hago 1,5 litros o hasta 2 litros, ¿no? Y ocupo esta fórmula. Entonces, para este volumen se ocupan 4 bolsitas, media taza de azúcar y una taza de té de inicio. Entonces, bueno, como yo lo hago es que eh, pongo a hervir un poco menos de 1 litro de agua y le pongo las 4 bolsitas, pongo 2 de té negro y 2 de té verde. Dejo que hiervan 5 minutos y luego los retiro para que no se oxide mi infusión. Y le agrego la media taza de agua, ¿no? Y al cultivo previo le quito una taza y con eso ya completo parte de esto, de mi 1,5 litros de 2 litros, yo hago 2 litros, y le agrego 1 litro de agua ya a temperatura ambiente, ¿no? Porque pueden esperar, pueden hervir todo el volumen de agua, ¿no? Sabemos que en el agua caliente se disuelve mucho mejor el azúcar, pero a mí se me hace como un desperdicio de gas y luego tengo que esperar a que se enfríe todo el agua, ¿no? Entonces mejor hiervo solo la mitad, que sí me permite disolver muy bien el azúcar y ya nada más completo el volumen con agua a temperatura ambiente. Y de esa manera rápido tengo mi té preparado, ¿no? Porque luego si lo dejo enfriar y así me pongo a hacer otra cosa y se me olvida, ¿no? Ya me ha pasado varias veces que hago el té y se me olvida ahí, ¿no? Entonces mejor lo hago todo en el momento y reservo una taza para el nuevo té y reservo como media taza también para lavar el SCOBY, ¿no? Este SCOBY sí lo lavo, pero no con agua corriente, ¿no? No con agua, o sea, me refiero a corriente del grifo, no con agua purificada o de garrafón, ¿no? Porque eventualmente tiene otro pH y voy a agredir a mi kombucha. Entonces lo hago, lo pongo como en una especie de platito y ahí sumerjo el SCOBY en lo que estoy preparando todo lo demás, ¿no? Entonces, y de ahí con mis manos, ¿no? Perfectamente limpias, como que lo voy sobando, ¿no? Lo voy como y quitándole el exceso de algo que le llaman levadura can. Ahorita se las voy a mostrar para que lo puedan identificar, ¿no? Y bueno, todo de manera proporcional. Si ustedes, por ejemplo, hacen
3.2 litros. Esto está muy como a las medidas inglesas, ¿no? Que utilizan el galón y estas medidas, ¿no? Pero si ustedes hacen como un poquito más de 3 litros, pues van a requerir justamente el doble, 8 bolsitas, una taza de azúcar y de té de inicio 2 tazas. Entonces básicamente estas son las proporciones, las cantidades que se recomiendan para hacer este cultivo. Perdón, maestra, se me fue el sonido. Voy a tener que salir y volver a entrar. Sí. Es mi aparato. ¿Me espera tantito, por favor? Perdón, compañeras. Sí, no te preocupes. Mientras les pregunto si tienen alguna duda o si alguien tenía kombucha, si lo hacen de esta forma. Preguntarles si lo hacen de esta forma o de otra. Karen. Sí. Yo tengo mi plantita de té verde. ¿Qué cantidad usaría si quiero hacer 500 mililitros? ¿Qué cantidad de hojitas? Mira, yo lo que sé es que en infusiones, si está seco, se ocupa, por ejemplo, si ocupas 5 gramos de hojas frescas en peso seco o ya secas, ocupas la mitad, ¿no? 2.5 gramos. Entonces, según yo, las bolsitas de té tienen 2 gramos de hoja seca. Entonces, yo ocuparía 4 gramos de hoja seca de té. ¿Cuánto Seca. es eso? Digo, fresca, sí es fresca. Sí, gracias. Ok. No sé si tengan alguna otra pregunta hasta acá. Yo sí. O sea, serían 4 gramos de té verde fresca. ¿Para cuánto de agua? Para, por ejemplo, no. 4 gramos equivaldrían a una bolsita de té, ¿no? Entonces serían 8 gramos de té fresco para 500 mililitros. ¿Sí? Y si lo quiero combinar entonces con té negro, nada más serían 4 gramos. El té negro, por ejemplo, si quieres hacer como yo, ¿no? Pondrías, por ejemplo, si solo quieres hacer medio litro, pondrías lo equivalente a una bolsita en peso fresco, que serían 4 gramos de hojas frescas, y el otro, yo creo que sí está seco, ¿no? Porque el té negro casi siempre, como está fermentado, se seca, durante la fermentación se seca. Entonces, de té negro pondría solo 2 gramos, ¿no? 2 gramos. O la otra bolsita, o una bolsita. Ajá. No hay que confundir porque también hay otra planta que le llaman té negro. Recuerden que es importante para el kombucha que sea Camellia sinensis. La diferencia entre las hojas verdes y el té verde y el té negro es solo la fermentación de las hojas, pero son la misma especie, ¿no? No la confundan porque hay muchas especies que le llaman té verde y también té negro, ¿no? Yo me he encontrado en Madreselva 2 especies que le llaman té negro y ninguna es Camellia sinensis, por ejemplo. Maestra, entonces también puede ser hoja seca, pero que sea de la planta camelia. Sí, pueden ocupar hojas secas. ¿Y en hoja seca qué cantidad es? En hojas secas, 2 gramos por bolsita, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, si vas a hacer medio litro, serían 4 gramos de hoja seca. Para medio litro, ¿verdad? Para medio litro. Ajá. Gracias. ¿De qué? Y le ponen, recuerden, su cuarto de taza de azúcar y media taza del té del lote anterior. O si apenas van empezando, pues entonces le ponen vinagre. Vinagre blanco. ¿Qué cantidad de vinagre le tendría que poner? Tienes que poner hasta media taza.
¿Ves que es bastante? No, media taza está bien. Gracias. Entonces, bueno, no sé, hasta aquí, digamos que esto sería como lo más crítico, ¿no? Como un poco las proporciones. A veces si nos pasamos, por ejemplo, de azúcar, lo que generamos es un estrés osmótico. Hay tanta azúcar en el agua que los bichos no saben ni por dónde empezar y eso no quiere decir que no lo vayan a degradar, sino que simplemente les va a costar más tiempo hacerlo, ¿no? Y empezar a activarse les puede costar un poco. Incluso algunas de las células de las bacterias y de las levaduras se pueden morir, ¿no? Entonces es importante como cuidar esto de las proporciones, ¿no? No pensar que más es mejor y tampoco del té, ¿no? Porque también tiene justamente como estos efectos, ¿no? Físicos de osmosis, de presión osmótica, y entonces en este caso no conviene ponerle más, ¿no? Ni menos, porque vamos a afectar nuestro cultivo. Entonces, si quieren variarle un poquito, ¿no? A las cantidades, pero no mucho, por favor. Esta otra pregunta, ¿el vinagre es blanco o del de manzana cuando empieza uno la fermentación? Tiene que ser vinagre blanco. Vinagre blanco de caña. Gracias, maestra. No, ¿de qué? Entonces, bueno, ya que preparamos el té, lo que sigue es encontrarle pues un sitio, ¿no? Un sitio seguro. Me refiero a que no esté ni muy frío ni muy caliente. La cocina es el lugar ideal. Que tenga pues acceso al oxígeno. No hay que encerrarlo en una, no sé, en una cubeta, ¿no? O en un topper. Tiene que tener libre acceso al oxígeno. Es mejor si la superficie del líquido de contacto, me refiero a la boca del recipiente, es ancho, que esté en contacto con el oxígeno, por ejemplo, aquellas botellas que tienen como el cuello más delgadito, ¿no? Que tienen la boca más pequeña. Ahí hay una menor contacto entre el SCOBY y el oxígeno. Entonces, bueno, este tipo de frascos de boca ancha son muy buenos porque además nos permite con mayor facilidad sacar el SCOBY, limpiarlo, etcétera, ¿no? Al SCOBY no le gusta la luz directa, entonces evitarlo tener en la ventana, ¿no? Si es una ventana que le pega directo el sol, ahí no. Mejor en oscuridad o luz indirecta, ¿no? Como en un rinconcito por ahí en la cocina, está bien. Alejarlo de otros fermentos. Si nosotros tenemos búlgaros, tenemos los tíbicos, puede ser que de pronto haya ahí una contaminación cruzada, ¿no? Que pasen bacterias o levaduras de un fermento a otro. Entonces es mejor tenerlos separados, y de preferencia, pues no utilizar el mismo colador, o sea, que cada uno de sus cultivos tenga su propio colador y su propia, básicamente el colador, ¿no? Es muy importante que cada vez que ustedes hagan este nuevo lote, se aseguren de que sus frascos estén bien, bien limpios. Son cultivos muy robustos, o sea, es difícil que se contaminen, pero puede pasar, ¿no? Entonces mejor limpiarlos muy bien, asegurarnos que no le queden residuos y de preferencia si pueden como esterilizarlos, ¿no? Como en baño María, cada vez que hagan un nuevo lote, eso sería ideal, ¿no? Les decía, la fermentación puede ser de 5 a 7 días. Eso va a depender un poco pues de la temperatura, ¿no? De la cantidad de SCOBY que tengan. Si ya tienen un SCOBY muy gordote, pues probablemente haga la fermentación mucho más rápida. Pero digamos, el mínimo de tiempo que se recomienda de fermentación son 5 a 7 días. Ustedes lo van a probar. Para mi gusto, a los 7 días todavía está muy dulce, ¿no? Pero ese es para mi gusto. A lo mejor para mi hijo que no le gusta tanto estos sabores como de vinagre,
es un buen momento para dárselo, ¿no? En vez de que se compre un refresco o porque le encanta estos tés, ¿no? El Arizona. Entonces le digo, no, mejor tómate un tecito de kombucha, ¿no? También este verde. Entonces, y es bastante dulce, ¿no? Desde mi parecer, a los 7 días. Entonces lo podrían dejar fermentar 2, 3, hasta 4 semanas, ya no más. El consumo máximo que se recomienda pues es a las 4 semanas. También ahí va a depender de ustedes qué tan ácido lo van a soportar. Entre más se fermente, más ácidos van a producir, ¿no? Entonces ahí ustedes van como midiendo justo su tolerancia a la acidez, ¿no? ¿Qué tanto? Porque tampoco se trata de sufrir, ¿no? Es hasta dónde me gusta, lo tolero y me hace bien, ¿no? Ya se considera una sobrefermentación de las 4 a las 6 semanas. Eso quiere decir que ya muchos de los nutrientes se agotaron. Las células de bacterias y levaduras que viven ahí, pues van a estar sufriendo, no van a estar como una especie de inanición. Se van a empezar a comer entre ellas también, eso se ha visto. Entonces, no queremos que nuestro cultivo pues sufra. Entonces no lo vamos a consumir ya después de 4 semanas. Se pueden quedar más tiempo, como les decía, hay veces que ustedes pueden medio que abandonar su cultivo. En ese caso yo les recomendaría que lo cierren, que lo tapen completamente, ¿no? Y entonces que eso va a disminuir un poco el metabolismo, pero que no lo dejen ahí abandonado por siempre, ¿no? Entonces, les voy a mostrar algunas tablas comparativas de la cantidad de nutrientes que, por ejemplo, de contenido de ácidos orgánicos que tienen a diferentes tiempos. Miren, por ejemplo, del ácido acético, si cortan la fermentación a los 15 días, van a tener 5.6 gramos por litro de ácido acético, mientras que si lo cortan a los 30 días, van a tener 11 gramos por litro, ¿no? Eso serían las 4 semanas. El ácido glucurónico, por ejemplo, alcanza su mayor concentración a los 21 días. 21 días es, digamos, el estándar y que se recomienda, ¿no? Porque no es tan ácido, pero tiene bastantes nutrientes en ese punto, ¿no? Contenido de vitaminas, ¿no? También, por ejemplo, aquí no hay diferentes tiempos, ¿no? Pero se ve que, por ejemplo, de vitamina B2, a los 10 días tiene 8 miligramos por cada 100 mililitros, que es bastante en contenido de vitamina. Un poco de alcohol, ¿no? A los 20 días, 5.5 gramos por litro, que les digo, eso es 0.5%. Es muy poquito, ¿no? Por ejemplo, una cerveza tiene 4.5. Entonces no es ni la 10ª parte de una cerveza que tiene esto de alcohol. Varios minerales, ¿no? Como zinc, como cobre, como hierro, que tienen de 0.1 a 0.4 microgramos, ¿no? Que igual, digamos, en las medidas en las que esto se tiene en los alimentos es bastante alto. Y, por ejemplo, acá hay otra tablita de los aminoácidos esenciales y los no esenciales a los diferentes tiempos. Pueden observar, por ejemplo, de fenilalanina al día 7 es 13.6, bueno, al 14 es el 22.3 y al 21 30.2. En todos los casos van a ver que la cantidad de aminoácidos conforme el tiempo de fermentación avanza, pues es mayor, ¿no? Entonces, por eso es que es recomendable dejar la fermentación el mayor tiempo posible. Ahora, ¿cómo sabemos que vamos por buen camino? Pues para empezar es que se forma un nuevo SCOBY, ¿no? Nosotros vamos a tener como nuestro círculo y vamos a ver que se empieza a formar un nuevo SCOBY en la parte superior, ¿no? Como una especie de telita. Primero es muy delgadita, pero después se va haciendo más gorda. Entonces, este es un exceso, ¿no? Este pobre SCOBY, este pobre cultivo en realidad está como sufriendo bastante porque pues quizá no todos los nutrientes llegan a todos los bichos, ¿no? Entonces empezará a haber muerte por ahí. No hagan esto,
¿no? Si se empiezan a generar nuevos SCOBYs, pues hay que regalarlos a algún vecino, ¿no? Hay que intercambiarlos, hay que hacer algo, ¿no? O sea, los podemos, hay que, pues, moverlos, ¿no? No hay que lastimar nuestro cultivo de esta forma. Incrementa, les decía, el sabor ácido, ¿no? Ya veíamos, conforme avanza el tiempo de fermentación, la acidez es un indicador de que estos bichos están en actividad. Baja el pH, ¿no? Por eso es importante esta cuestión que yo les decía de estar checando con las tiritas de pH, ¿no? Pero si no, simplemente lo probamos y si sigue como con el mismo dulzor que empezó, pues entonces no es lo adecuado. Lo ideal para el consumo, les decía, es entre 2.4 y 4 de pH. Entonces, algunos problemas que se pueden justo aparecer, pues es la presencia de hongos, como se ve en esta imagen de acá arriba, ¿no? Empiezan a salir manchitas blancas, negras, verdes, que vean por ahí flotando. En alguna ocasión a mí sí me pasó, ¿no? Mi frasco no estaba bien cerrado, yo lo tenía con una servilleta y una liga, pero se movió un poco, yo no me fijé, que no quedó bien cerrado, y por ahí entró una mosquita, ¿no? Y ya luego veías ahí las larvitas flotando en el SCOBY. Si les llega a pasar esto, de que se les contamina con algún hongo, alguna mosquita de la fruta, ¿no? O mosca más grande, lo que sea, cualquiera de estas plagas, yo les recomiendo que desechen su kombucha, ¿no? O sea, que lo pongan en la composta y empiecen de nuevo. Hay quienes les dirán, inténtalo rescatar, lávalo, no sé qué. Desde mi punto de vista no es seguro, ¿no? Porque puede ser que el hongo que contaminó ese SCOBY, ese cultivo, se haya quedado dentro de la estructura del SCOBY, ¿no? Y que por más que yo lo limpie, ahí van a seguir sus células. Y para saber si es un hongo bueno o malo, a lo mejor también produce, no sé, cosas buenas, ¿no? Algunos metabolitos que sean buenos para mi salud, pero a lo mejor produce toxinas, ¿no? Que en vez de que sea bueno me va a perjudicar. Entonces, entre discernir si es bueno o es malo, pues yo la verdad prefiero echarlo a la composta y empezar de nuevo. En realidad no es difícil obtener un SCOBY desde cero, ¿no? Les decía que con estas bebidas de kombucha que ya venden en varias tiendas, yo he visto en varias tiendas ya, se puede empezar, ¿no? Si ven, por ejemplo, su SCOBY negro, como se ve acá en la imagen, en la parte de abajo, lo que puede pasar es que esta partecita ya murió, ¿no? O sea, si no le vemos como el aspecto de que se contaminó por hongos, sino más bien es un aspecto de tejido muerto. Lo que puede estar pasando es que o no estamos poniendo bien como el cultivo, el té de inicio, ¿se acuerdan? Este octavo de nuestro té tiene que ser del cultivo previo, ¿no? O en primera instancia de vinagre, pues a lo mejor se está afectando por el pH del agua, ¿no? Que nosotros estamos ocupando. O incluso no estamos haciendo bien las mezclas. Algo está pasando, estamos agrediendo a nuestro cultivo, el agua que usamos tiene cloro, casi siempre el problema viene del agua, ¿no? Entonces, esta parte de nuestro SCOBY ya murió. Si es el caso, sí lo pueden cortar, sí pueden cortar ese pedazo y dejar el resto que está sano. Pero hay que ver cuál fue la causa, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo raro? Algo mal estamos haciendo, o a lo mejor el agua está súper caliente y entonces introducen ahí el SCOBY. Algo debe pasar, regresen un poquito, ¿no? A sus apuntes y digan, a ver qué estoy haciendo mal, ¿no? Les decía, el sabor no cambia, como este SCOBY que yo tenía así milenario, que tenía abandonado un buen tiempo, y yo pasaba y lo probaba y seguía dulce, y yo decía, ¿qué le pasa a este SCOBY? Porque no se ve mal, no se ve contaminado, no se ve negro,
pero no está activo, ¿no? Obviamente le costó un tiempo reactivarse y pues que el pH no baje. Sabemos que si estas levaduras, estas bacterias están haciendo su trabajo, pues van a empezar a producir ácidos. Entonces, en ese sentido, el pH tiene que bajar. Ahora, ustedes lo pueden cosechar, ¿no? Pasados los 7, 14, 21 días, los que ustedes consideren. Y vamos a sacar el SCOBY de ahí, ¿no? Vamos a sacar todo el líquido, reservando el porcentaje que hayamos decidido de té de inicio, reservando, en su caso, si quieren hacer como yo, un pequeño porcentaje para lavar el SCOBY, ajá, y el resto lo pueden consumir así. Hay quienes les gusta consumirlo tal cual, ¿no? Como sale de la fermentación. Es importante tener listo el nuevo té para que el SCOBY no se quede en el platito ahí mucho tiempo expuesto a que se vaya a contaminar con alguna espora que esté volando por ahí. Entonces, idealmente se saca el SCOBY, se limpia y casi que de inmediato se mete en su nuevo té, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con el té que ya cosechamos, que ya está fermentado? Pues lo podemos, les decía, consumirlo así tal cual o saborizar en una segunda fermentación, que esto nos va a llevar otra semana más, ¿no? Podemos saborizarlo y consumirlo en el momento, eso también podemos hacer, ¿no? Pero si queremos, como decíamos, que tenga un aspecto más bien nos dé la sensación de tener como un refresco, algo más carbonatado, más burbujeante, pues entonces lo vamos a dejar en estos frascos, ahora sí ya cerrado completamente. En el líquido, pues todavía va a haber esas bacterias, esas levaduras que hay en la kombucha, que no han formado parte todavía de lo que le llaman el hotel, ¿no? Que es esta masa, esta matriz de exopolisacáridos, van a estar ahí y van a hacer su efecto también, ¿no? Entonces van a estar fermentando lo que nosotros le pongamos, ya sea fruta, puede ser fresca o congelada, en un porcentaje del 10 al 30%, ¿no? Es decir, si tenemos 1 litro de líquido que ya tenemos, del té fermentado, pues le podemos poner hasta 300 mililitros, ¿no? 300 gramos de fruta fresca o congelada, ¿no? Puede ser también jugo, en este caso del 10 al 20%, o pueden incluir plantas, ¿no? Por ejemplo, menta o jengibre. Ahí, bueno, va a depender un poco de su gusto, qué tanto les gusta el sabor a hierba, ¿no? A lo mejor les gusta mucho y le ponen 3 ramitas para la segunda fermentación, pero a lo mejor solo quieren darle un toquecito y quizás solo le ponen, no sé, unas 2 hojitas de menta, ¿no? Eso ya es más como justo al gusto. Y pues pueden saborizarlo, o sea, con limón, ¿no? Como hacer un agua para sus comidas, ¿no? Pero también, al igual que veíamos del kefir de agua, pueden hacerlos de otras formas, ¿no? Por ejemplo, esta es un kombucha de manzana con canela, este es muy rico. Hay kombucha con café, ¿no? Que bueno, para las personas que tienen gastritis no se los recomiendo, ¿no? Pero también se pueden poner en ensaladas, ¿no? Por ejemplo, en este caso es con pepino y cebolla, ¿no? Hacer una mostaza de kombucha, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir este libro donde al final vienen varias recetas también con kombucha, pero ya saben, las posibilidades son infinitas, ¿no? Salsa de kombucha, híjola, no sé, me ocurren tantas cosas. Hacer vinagretas es lo más rico, ¿no? Con esto y con la madre de vinagre sí pueden hacer encurtidos, ¿no? Como poner los chiles y tener como chiles en vinagre, ¿no?
no sé, hay varias recetas por ahí que se veían muy ricas. Entonces, bueno, creo que esta es la última. Ah, bueno, miren, acá también para marinar, ¿no? Se ocupa para marinar estas chuletas de cerdo, ¿no? Ahora sí es la última, ¿no? Pero bueno, en el libro les digo que hay varias recetas, y se ven muy ricas. Entonces déjenme pausar.